En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles de tierra se convertían en barro cada vez que llovía y las casas de chapa dejaban pasar el frío del invierno, vivía Ernesto. Para él, cada día era una lucha silenciosa contra la escasez. No solo la escasez de dinero, sino también la escasez de sueños, de oportunidades, de esperanza. En su rostro se dibujaba la fatiga de quien siempre da más de lo que recibe. La escasez no es solo la falta de algo, es un patrón que se adhiere al alma, como una sombra que parece imposible de apartar. Carl Jung enseñaba que aquello que negamos en nosotros termina gobernándonos desde la oscuridad, y Ernesto, sin saberlo, había heredado este patrón de generaciones anteriores. Su padre le repetía constantemente que el dinero es para unos pocos y no para gente como nosotros. Esa frase se convirtió en un eco permanente, moldeando sus decisiones, apagando sus sueños. La miseria más cruel no era la de su bolsillo, sino la que habitaba en sus pensamientos. Y es que la mente, cuando está dominada por la sombra de la escasez, convierte cualquier camino en un laberinto sin salida. Pero Jung también enseñó que, para transformar nuestra vida, debemos mirar de frente esa sombra, reconocerla y atrevernos a dialogar con ella. Ernesto nunca lo había hecho, y quizás por eso cada intento de prosperar se desmoronaba como arena entre los dedos. Querido espectador, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te niega lo que mereces? ¿Cuántas veces la frustración y la comparación con los demás han llenado tu corazón de enojo o resignación? Esa es la trampa de la escasez. Sin embargo, dentro de ti late una verdad profunda. La abundancia no llega desde afuera, se construye desde adentro. El primer paso es atreverte a reconocer esos pensamientos limitantes que te encadenan. Comenta aquí abajo. ¿Qué frases sobre el dinero o la abundancia escuchaste en tu infancia y aún hoy resuenan en tu mente? Porque solo cuando las traemos a la luz podemos comenzar a transformarlas. La historia de Ernesto apenas comienza, y lo que está por descubrir cambiará no solo su vida, sino la de quienes lo rodean. En una madrugada fría, cuando el pueblo aún dormía, Ernesto caminaba por las calles vacías, rumbo a un trabajo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Cada paso resonaba en el silencio, como si sus botas cargaran no solo con barro, sino también con el peso de años de frustración. En su mente se repetía un pensamiento: nunca tendré lo suficiente, nunca será para mí. Esa era la semilla oscura que lo mantenía atado. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Ernesto aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a esa verdad. La escasez no es solo falta de dinero, es sentir que no mereces más. Es vivir bajo el hechizo de frases heredadas. Trabaja duro y resígnate. El que sueña fracasa. La abundancia es para los poderosos. Estas ideas son cárceles invisibles, construidas en lo profundo del inconsciente. Querido espectador, detente un momento. ¿Cuáles son esas frases que has llevado contigo como cadenas? Identifícalas. Escríbelas, porque solo al sacarlas de las sombras podemos romper su poder. Mientras Ernesto descargaba cajas en el almacén donde trabajaba, sintió un murmullo en su interior, una voz pequeña, como un susurro que decía: ¿y si hubiera algo más? ¿Y si pudieras salir de aquí? Esa voz era la chispa de su inconsciente pidiendo atención. Todos tenemos esa chispa, ese llamado a mirar más allá de la escasez. Pero solemos apagarla con excusas. Es tarde, no puedo, no me corresponde,
Jung nos invita a reconocer que la sombra no se elimina, se integra, y la escasez, cuando es reconocida, puede transformarse en motor de abundancia. Haz este ejercicio. Escribe en un papel cuál es tu mayor miedo relacionado con el dinero o la abundancia. Léelo en voz alta y mírate en el espejo. Reconócelo como parte de tu historia, pero no como tu destino. Comenta en los comentarios. ¿Te animas a poner en palabras cuál es tu mayor miedo con la abundancia? Ese acto de escribir y compartir es el primer paso para liberarte. La vida de Ernesto estaba por girar en una dirección inesperada. Lo que parecía una rutina sin salida, pronto se convertiría en un despertar doloroso, pero también luminoso. El amanecer sobre el pueblo traía un aire distinto. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, iluminando los charcos del barro de la noche anterior. Ernesto, cansado pero inquieto, se detuvo frente a un pequeño jardín olvidado. Allí, la naturaleza parecía recordarle que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más áridos. Esa mañana decidió enfrentar un miedo que lo había perseguido toda la vida: pedir ayuda. No por orgullo, sino por vergüenza. Había aprendido desde niño que depender de otros era una debilidad, y Jung enseñaba que esas creencias forman patrones inconscientes que condicionan nuestra existencia. En el almacén, al cruzar palabras con el dueño, una idea surgió como un destello. Quizás podría negociar mejores condiciones, quizás podría ofrecer su talento de otra manera, pero inmediatamente la voz interna susurraba: si lo haces, te rechazarán. Mejor quédate en tu lugar. Esa batalla entre deseo y miedo, entre escasez y abundancia, es el campo donde se libra la verdadera transformación. Reflexiona. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo a ser juzgado? La escasez comienza en la mente y el corazón, mucho antes que en la billetera. Ernesto recordó historias de su madre, de su abuela, mujeres que sobrevivieron en silencio, cargadas de recursos y talentos que nunca se mostraron. Esa herencia invisible era a la vez un peso y un tesoro. Jung diría que esas memorias familiares forman un inconsciente colectivo que nos habla a través de nuestros miedos y limitaciones. Para transformar la escasez en abundancia, debemos actuar conscientemente. Un ejercicio simple. Identifica una pequeña acción que evites por miedo o vergüenza. Hazla hoy. Observa cómo cambia tu percepción de ti mismo y de tu entorno. Querido espectador, presta atención. La abundancia no llega de la noche a la mañana, ni del exterior. Comienza en la disposición de tu mente a dejar de lado patrones heredados, a reconocer tus talentos y a permitirte recibir. Comenta en los comentarios: ¿cuál es ese pequeño paso que temes dar por miedo al rechazo? Nombrarlo es empezar a liberarte. Mientras Ernesto respiraba hondo, sintió un ligero alivio. La semilla del cambio estaba sembrada, aunque aún no era visible. El viaje apenas comenzaba, y cada paso hacia la luz requeriría coraje, paciencia y confianza en sí mismo. El viento recorría las calles del pueblo como un mensajero invisible, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y madera vieja. Ernesto caminaba con paso firme, pero su corazón estaba cargado de dudas. La escasez, pensaba, no era solo lo que faltaba en su hogar, sino lo que faltaba en su interior. Confianza, esperanza, visión de futuro. Recordó entonces las palabras de Jung. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para enfrentar la oscuridad de los demás. La verdadera transformación exige mirar los patrones que nos limitan, incluso cuando duelen.
En su memoria, revivieron escenas de su infancia, noches sin luz, el sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa, su madre preocupada por cómo pagar la comida. Esos recuerdos habían alimentado su sensación de escasez, pero también contenían la semilla de la resiliencia, la capacidad de resistir, adaptarse y buscar soluciones aún en la adversidad. La cámara lo sigue mientras llega al viejo puente de madera que cruza el arroyo. Cada tabla cruje bajo su peso, y ese crujido es un recordatorio de que toda construcción puede quebrarse, pero también puede sostenerse si se camina con conciencia. Reflexiona. ¿Qué creencias heredaste que hoy limitan tu capacidad de recibir? Jung enseñaba que enfrentar nuestra sombra no es opcional. Es el camino hacia la integridad. Ernesto decide hablar con alguien de confianza sobre sus sueños, algo que nunca había hecho. La conversación comienza con timidez, pero poco a poco se transforma en un intercambio de ideas y apoyo. La escasez interna se encuentra con la posibilidad de abundancia a través de la conexión humana. Ejercicio práctico. Identifica a alguien en tu entorno con quien puedas compartir un sueño, una meta o una dificultad. Hablarlo en voz alta permite que la energía circule y el miedo disminuya. Querido espectador, te invito a hacer lo mismo. Comenta aquí abajo qué sueño no te animaste a expresar y a quién podrías confiarle esa idea. Dar ese primer paso es abrir la puerta a la abundancia, mientras el sol se eleva, iluminando el agua del arroyo. Ernesto siente un pequeño alivio. Comprende que cada paso consciente hacia la luz es una forma de transformar la escasez heredada en posibilidad, y que su camino apenas comienza. El sobre hallado en el baúl pesa más por su silencio que por su tinta. 3 palabras lo atraviesan todo. No confíes nunca. No es un consejo, es una advertencia, una herida transmitida. La pregunta inevitable surge: ¿qué pasó para que la confianza fuera desterrada de esa familia? Flashback a un almacén de barrio en 1952. El abuelo de la mujer de la foto entrega las llaves del negocio a su socio de toda la vida. Horas después, descubre que lo vació, dejándolo sin nada. Esa traición marcó generaciones. La confianza se convirtió en sinónimo de pérdida. La cámara recorre rostros de niños escuchando la frase repetida como un mantra: no confíes en nadie. Esa desconfianza se volvió un mito protector, pero también una prisión invisible. Ernesto, décadas más tarde, nunca pidió un ascenso y desconfiaba de sus compañeros. Vivió aislado, rodeado de sospechas. Al jubilarse, la soledad era su única compañía. La escasez más profunda no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de confiar y abrirse al mundo. El inconsciente colectivo, enseñaba Jung, guarda los arquetipos de miedo y protección. Las sombras del pasado regresan para advertirnos. Nos protegemos del dolor, pero también del amor. Sofía, en contraste, decide romper la cadena. Confía en una amiga y recibe ayuda inesperada. La cámara ilumina su rostro. La confianza no la destruyó, le abrió puertas. Aprender a confiar no es ingenuidad, es valentía. La sombra de la desconfianza se integra al reconocimiento de que podemos elegir relaciones sanas. La verdadera abundancia comienza cuando miramos a la traición y al miedo a los ojos y decidimos avanzar. El cuaderno en el baúl revela más. Lo que no se dice se pudre adentro. La desconfianza y el silencio guardan secretos que alimentan la escasez. Comenta abajo si alguna vez guardaste un secreto por miedo y qué habría cambiado
si lo hubieras compartido. Reconocerlo es el primer paso para sanar y abrirte a la abundancia. El cuaderno hallado en el baúl parece insignificante, pero sus páginas guardan un peso invisible. La primera frase golpea como un eco. Lo que no se dice se pudre adentro. Las palabras parecen escritas con prisa, como si alguien necesitara vomitar una verdad que nunca pudo pronunciar en voz alta. En una mesa familiar de la década del 60, todos están sentados, pero nadie se mira a los ojos. La conversación gira alrededor de banalidades, mientras un adolescente percibe que algo anda mal. Al preguntar, recibe solo un «de eso no se habla». El silencio se vuelve ley, una muralla de hielo que aprisiona emociones. Historias ocultas atraviesan generaciones. Un tío desaparecido de las fotos deja solo un sobre vacío en un cajón. Los niños aprenden que ciertas verdades se borran para siempre. Jung advertía, lo que no sale a la luz regresa como destino. Ernesto, ya mayor, nunca dijo cuánto lo angustiaba su rutina, ni cuánto le dolía no poder darles más a sus hijos. Su cuerpo cargaba lo que sus labios no podían pronunciar. Ese peso se convirtió en enfermedad. La pregunta se impone. ¿Qué dolores guarda tu cuerpo porque tu voz decidió callar? El silencio familiar es una sombra colectiva. Susurran sin sonido, llevando secretos, abusos no nombrados, fracasos escondidos y amores prohibidos. Somos lo que nadie se atrevió a contar. Parecen decir. Sofía, en su proceso de sanación, recuerda la frase repetida en su casa. Cállate, no digas nada. Un día decide hablar. La confesión con su madre rompe décadas de silencio, liberando emociones atrapadas. La cámara muestra las manos entrelazadas de madre e hija. Al nombrar lo innombrable, algo se libera en ambas. Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curar. Cuando hablamos lo que duele, el alma encuentra aire. La palabra pronunciada es medicina. El silencio absoluto, veneno lento. En un sueño, Ernesto ve un río detenido por una represa. Cuando se abre una compuerta, el agua fluye y limpia. Así funciona el silencio. Contenido se pudre, liberado nos purifica. En las últimas páginas del cuaderno se esconde un mensaje inquietante. El verdadero enemigo no fue la pobreza ni la traición, fue la vergüenza. La vergüenza heredada se vuelve el núcleo de la escasez. Comenta en los comentarios qué secreto has guardado en silencio y qué sientes al imaginar contarlo, aunque sea en un papel. Reconocerlo es el primer paso para liberarte. La última palabra escrita en aquel cuaderno es vergüenza. Y con ella, la atmósfera se vuelve más pesada. La vergüenza es un espejo roto en el que evitamos mirarnos. Es la voz que susurra. No sos suficiente, no mereces, no vales. La cámara recorre rostros de distintas edades. Niños, adultos, ancianos, todos con la misma mirada baja, los ojos escondidos. Año 1972. En un aula pequeña, un maestro reprende a un niño por no llevar los útiles. El chico baja la cabeza mientras los demás se ríen. Esa humillación queda grabada, convirtiéndose en patrón que repite en la adultez. Cada intento de brillar se encuentra con la voz interna. ¿Quién te crees que sos? La vergüenza no siempre es personal. Muchas veces es heredada. Una madre que se siente indigna transmite ese peso a sus hijos. Un abuelo humillado en la guerra deja ecos de vergüenza en toda la familia. Jung advertía, lo que no se hace consciente se hereda como destino. La vergüenza familiar
se convierte en un fantasma que habita en los nietos. Ernesto, ya cansado, se mira en un espejo roto. No ve arrugas, ve fracasos. La vergüenza lo asfixia. No es la falta de dinero lo que más duele, sino creer que él mismo es la carencia. Su mayor pobreza no está en la billetera, sino en el alma. Sofía decide hablar en público sobre sus miedos y años de rechazo. Al terminar, la gente aplaude. Su confesión la acerca a otros, mostrando que la vergüenza, al ser nombrada, se deshace como sombra ante la luz. Muchas veces, la escasez es la máscara de la vergüenza. No creemos merecer abundancia porque nos avergüenza brillar. La cámara muestra a personas que ocultan talentos y rechazan oportunidades. El dolor de la vergüenza los mantiene pequeños. Jung decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La vergüenza, al hacerse consciente, se convierte en fuego que purifica. No se trata de eliminarla, sino de reconocerla y transformarla en dignidad. La vergüenza también enseña, nos muestra dónde creemos no merecer. Al mirarla de frente, revela nuestra herida más profunda y nuestra mayor oportunidad de sanación. El cuaderno termina con una última línea. La abundancia no se hereda, se conquista. La vergüenza se convierte en un desafío y una invitación a romper patrones. Y la pregunta queda abierta: ¿cómo pasar de generaciones marcadas por la escasez y la vergüenza a abrir la puerta a la abundancia? Comenta una frase que alguna vez te hizo sentir vergüenza y reescríbela en positivo, como afirmación de poder. Nombrarla es el primer paso para transformarte. La cámara abre con un amanecer. Los primeros rayos del sol atraviesan lentamente la neblina. Es un símbolo, después de caminar entre sombras de escasez, silencio y vergüenza. Finalmente aparece la luz. No es una luz externa, sino interna, nacida de la conciencia. En la última página del cuaderno aparece la frase: la abundancia no se hereda, se elige. Esa elección es un acto profundo. No negar lo vivido, sino mirarlo, reconocerlo y decidir que la historia no termina ahí. Ernesto, sentado en su banco de plaza, mira a su alrededor, pero ya no ve solo palomas. Un joven se le acerca, lo saluda y le ofrece compartir el mate. La abundancia no es riqueza material, sino vínculos, afecto, presencia. Ernesto sonríe, y esa sonrisa es prueba de que nunca es tarde. Sofía se mira en un espejo, pero ahora no busca defectos. Se dice en voz alta: merezco, soy digna, estoy listo para recibir. La abundancia comienza en el lenguaje interno. Cambiar las palabras es cambiar la vida. Las figuras sombrías vuelven a aparecer, pero ya no están amenazantes. Jung enseñaba que la abundancia nace cuando abrazamos nuestra sombra, porque ella guarda la energía que nos faltaba. La cámara muestra al narrador estrechando la mano de una sombra que se convierte en luz. El río vuelve a escena, fluyendo libre y nutriendo la tierra. Así funciona la abundancia. No se trata de acumular, sino de permitir que circule. La cámara muestra personas compartiendo alimentos, abrazos, conocimientos. La abundancia crece al compartirse. Ejercicio final. Escribe 3 creencias de escasez. Léelas en voz alta, reescríbelas en positivo y repítelas cada día. Cada semilla necesita paciencia y repetición para florecer. Jung decía: quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. La verdadera abundancia no está en lo que compramos, sino en lo que descubrimos dentro de nosotros. Hemos recorrido un camino entre dolores, traiciones, silencios y vergüenzas.
Pero descubrimos algo esencial. La abundancia no llega desde afuera, sino cuando transformamos lo heredado en elección consciente. La cámara se eleva hacia un cielo abierto mientras la voz final resuena. Tu historia puede empezar de nuevo, aquí y ahora. ¿Te animas a ser el primero en tu linaje en elegir la abundancia? Comenta con la frase «Elijo abundancia» y comparte qué creencia de escasez estás listo para transformar. Activemos juntos una cadena de transformación colectiva.